Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Hoy vamos a hablar de la migraña y cómo está en España. La migraña es una enfermedad muy discapacitante. En España, según los datos de la Sociedad Española de Neurología, afecta a casi un 13% de la población, lo que significa más de 5 millones de españoles los que padecen la enfermedad. Es, por tanto, la enfermedad neurológica más prevalente. Además, aproximadamente el 80% de las personas que padecen esta enfermedad son mujeres comprendidas entre los 20 y los 40 años. El 75% de los pacientes con migraña tarda más de 2 años en obtener un diagnóstico. Estos datos, doctor Lainez, ¿cuáles son las principales causas de las principales consecuencias de este retraso para los pacientes, para los profesionales y para el propio sistema? ¿Cuáles son las principales consecuencias? Hombre, yo pienso que la consecuencia sobre todo es que, decir, si no hay un buen diagnóstico, hay un mal tratamiento. Es decir, el diagnóstico de la migraña y cualquier tipo de cefalea empieza por un diagnóstico, el tratamiento empieza con un diagnóstico correcto. Y esto hace que retrasen el tratamiento, que vayan utilizando muchas veces remedios caseros o de la vecina o del amigo, que a veces caigan en abuso de fármacos, que no reciban tratamiento preventivo. En definitiva, contribuía a que los pacientes sufran cuando no les corresponde, ¿no? Es decir, creo que es un problema que seguimos arrastrando a pesar de que intentamos educar y educar y educar, ¿no? El doctor Baz, que es no he presentado antes, el doctor José Miguel Lainez, es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. El doctor Pablo Baz es el coordinador del grupo de trabajo de neurología de Semergen. Isabel Colomina, que es la presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, de AEMICE. Doctor Baz, ¿mismo parecido diagnóstico con las consecuencias? Sí, sin duda. Es verdad que con un mal diagnóstico pues no tenemos la eficacia en los tratamientos, con lo cual sobrecargamos mucho el sistema haciendo pues, pruebas innecesarias, excesiva medicalización y haciendo verdaderamente una cruz sobre el camino de los pacientes, con lo cual es una carga sobre los pacientes en cuanto a que se retarda el diagnóstico, en cuanto a que se produce un montón de absentismo laboral, jornadas de trabajo perdidas. Es un coste para el sistema sanitario, coste además estimado en millones de euros a nivel nacional y a nivel europeo. Y, por supuesto, para el profesional en cuanto a que el abordaje se nos hace más complicado si no tenemos los medios y las herramientas adecuadas para abordar la migraña. Isabel, desde el punto de vista de los pacientes, ¿cuáles son las consecuencias del retraso? Yo creo que como decía el doctor Lainez, la principal consecuencia es un empeoramiento de la calidad de vida. Pero aquí hay que decir que muchas veces el retraso diagnóstico se produce porque el paciente considera que esto que tiene, que es un dolor de cabeza, no es suficientemente importante para ir al médico. Entonces, esto es lo primero que hay que explicar. Es decir, cuando tiene un dolor de cabeza recurrente, aunque lo haya visto en su casa, esto no es normal. O sea, no es normal vivir con este dolor de cabeza. Entonces, el no acudir al médico y no tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, pues lo que hace es, además de un menoscabo de la calidad de vida física, o sea, del empeoramiento de la salud física, también empeora el estado psicológico de la persona, porque cuando estás en un bucle de dolor que no sabes lo que te pasa, que vas te digo toda esta parte sin haber ido sin haber obtenido un diagnóstico adecuado, pues se produce un peregrinaje lento que no va a ningún lado, que muchas veces se dejan llevar por terapias o por remedios maravillosos y se pierde un tiempo que luego, bueno, pues creo que también supone una dificultad añadida a la hora de cuando se empieza un tratamiento. No es lo mismo coger una migraña episódica que cogería una migraña cronificada. ¿Y cómo se podría trabajar para mejorar estos tiempos y proceder a un diagnóstico más temprano? Bueno, pues si quieres, ya que estoy en el uso de la palabra, Perfecto. en la parte que nos corresponde a los pacientes, lo que
o a la asociación de pacientes es seguir educando en que esto es una enfermedad neurológica, que esto no es un dolor de cabeza, que esta enfermedad tiene tratamiento y que con ese tratamiento en la mayoría de los casos se mejora la calidad de vida. Eso es lo que desde los pacientes creo que desde AEMISE tenemos que impulsar. Vamos al revés, ahora, y desde atención primaria, ¿cómo se puede trabajar para mejorar estos tiempos? Bueno, pues fundamentalmente formación y con tiempo, que son cuestiones, sobre todo el tiempo, complicado en nuestro entorno con una atención primaria muy masificada, pero en definitiva tenemos que conocerlo porque además se ha avanzado mucho en estos últimos tiempos en cuestiones como la migraña, donde las nuevas escalas de medida, la clasificación internacional de las cefaleas, el número de fármacos nuevos que van a salir, conociéndose como se conoce mejor la fisiopatología del dolor. Y es verdad que tampoco todo es dolor, no solo es dolor, y en las fases que cursaría una migraña tenemos que abordar los factores desencadenantes, conocerlos, abordarlos para mitigar en la medida posible que se desencadene el dolor. Sabemos que son psicológicos, hormonales, sabemos que son ambientales, alimentarios. Previniendo muchas veces estos factores, prevenimos la sintomatología. Conocer, por supuesto, las fases prodrómicas, el aura, el dolor y tratar en la medida posible todas las fases. Por tanto, conocer que no solo es dolor es importante a nivel de atención primaria para tener un abordaje más integral. Y desde el área de neurología, ¿cómo se puede trabajar Bueno, para mejorar estos tiempos? yo pienso que la clave es un poco lo que decía Isabel, que esto es una enfermedad neurológica, no es un síntoma. Y es una enfermedad importante que no produce mortalidad, afortunadamente, pero estropea la vida de los que la tienen a veces. Es decir, en discapacidad es la causa más frecuente de discapacidad en personas de menos de 50 años. Es decir, que realmente en años de vida vividos con discapacidad es muy importante. Yo creo que es un poco, para mí este es el punto clave y es el punto clave en todos los niveles, desde el paciente, desde la sociedad en global. Creo que hay que seguir educando a la sociedad que se ha banalizado el término dolor de cabeza y migraña. Creo que es un problema que contribuye a que los pacientes a veces no pidan ayuda suficiente. Y luego creo que también en todos los estamentos, tanto en primaria como en el nuestro, creo que a veces el paciente con migraña no recibe, y le digo, vamos, me pongo la primera crítica en nuestro nivel, no recibe la atención a veces que necesita. Es decir, el paciente sigue habiendo un porcentaje de pacientes que no vuelven porque no se consideran satisfechos. Y esto es porque probablemente no se le da la trascendencia que tiene como enfermedad. Para mí es un poco la clave, evidentemente, el considerarla como una enfermedad. No, afortunadamente, insisto, que no nos lleva a problemas gravísimos, pero sí a un deterioro de la vida enorme en algunos pacientes. ¿Y cómo funciona la coordinación entre la comunicación interdisciplinar entre atención primaria y la especializada? Primero, ¿cómo funciona? Y luego, ¿cómo se puede mejorar? Hombre, yo creo que es buena, pero no suficiente. Es decir, creo que vivimos, vamos, en mi opinión, quizás el doctor Bace la vea de otra manera, creo que no tenemos una relación tan lo buena que debería haber en el global, ¿no? También es cierto que depende muchísimo de los departamentos, porque esto al final depende mucho. Tú puedes establecer una red estupenda con tu departamento en tu departamento y el de al lado no tiene apenas relación. Yo creo que es fundamental que tengamos, creo que hemos mejorado, es decir, el hecho de tener acceso a la información, en las historias electrónicas, todo eso, que tanto ellos pueden acceder a la nuestra como nosotros a su parte. Creo que eso es muy importante, pero creo que deberíamos decir, en mi opinión, deberíamos tener un poco una relación más directa y creo que esto se podría llevar a cabo ahora absolutamente con todos los adelantos electrónicos, tanto correo, teléfono, es decir, citas. Creo que incluso las mismas reuniones, lo mismo que estamos haciendo ahora es fácil de realizar una sesión para ver casos conflictivos, es decir, criterios de derivación. Creo que debemos todavía ir un paso más allá. Creo que es buena, que hemos mejorado bastante en los últimos años, pero creo que todavía no funcionamos de un modo coordinado
realmente global y sobre todo a nivel global. Insisto que hay excepciones en algunas áreas que funcionan exquisitamente bien y excepciones de lo contrario, ¿no? ¿Misma visión, doctor Vaz? Sí, sí, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es que la comunicación nos beneficia a la sociedad en conjunto y cuanta mejor comunicación haya, mejor nos va a ir a todos, al paciente y a los profesionales. Hasta ahora funcionaba mucho el papel y se hacía una interconsulta donde el paciente pues, iba a un mostrador, donde se le daba una cita, esperaba en su casa, iba... Si algo de bueno, entre comillas, ha tenido esta pandemia es que todos estos procesos de la telemedicina se han acelerado. Y es verdad que la comunicación en esta pandemia nos ha obligado a ser más eficaces y tener unas herramientas que disponíamos de ellas, pero no las usábamos para utilizar esa inmediatez de cara a tratar mejor a nuestros pacientes y evitar, en este caso, pues, la cronificación, la ingesta inadecuada de fármacos por los pacientes. Con lo cual, las interconsultas no presenciales, que cada vez las utilizamos más, y por supuesto el email, la fotografía digital para mandar imágenes, el acceso a pruebas diagnósticas inmediatamente a que se las haya hecho el paciente, todo esto ha mejorado. Y es verdad que la relación entre los diversos servicios hospitalarios y la atención primaria, pues tiene diferentes matices en cuanto a la geografía. No es lo mismo una zona rural que una zona urbana, no es lo mismo un hospital comarcal que un hospital de mayor nivel, pero depende mucho un poco de la interrelación que hay entre los profesionales, y de ahí sí que hemos de poner un poco todos de nuestra parte para que este funcionamiento sea mejor. ¿Cómo lo ven los pacientes? Pues mira, yo considero que sí ha mejorado, pero que esto depende de, como decíais vosotros, que depende del código postal. O sea, hay zonas de España donde, bueno, pues esto lo tienen mejor organizado, pues porque hay más unidades de cefaleas o hay más profesionales o tienen más tiempo, tienen más equipos, o sea que es muy variado. Pero lo que supone esto es que al final es una inequidad al acceso al profesional. Es decir, si los que vivimos en Madrid o en Valencia o en otras capitales donde hay una unidad de cefalea en el hospital, pues es mucho más fácil la interrelación entre el médico de atención primaria y ese profesional. Estoy hablando para los casos aquellos en los que no puede el médico de atención primaria gestionar o bueno, pues llevar a cabo el seguimiento clínico de algunos pacientes más complicados. Entonces, ¿cuál es el principal problema de esto? Pues que muchas veces los tiempos entre una consulta y otra son muy largos. Los médicos, los neurólogos se quejan de la falta de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Es verdad que hay tratamientos que necesitan un par de meses hasta que empiezan a hacer efecto, pero cuando ya ha pasado un par de meses y no hay acceso al médico hasta dentro de 6 meses, la gente lo que hace es dejar de ir al médico. Entonces, cuando nosotros les decimos, a ver, si un tratamiento de los preventivos no funciona, lo que hay que hacer es volver al médico y explicarle que esto, pues los efectos secundarios no los podemos tolerar o que no nos está haciendo efecto. Pero claro, el paciente cuando le cuentas esto dice, sí, pero es que me tengo que esperar hasta el 7 de julio. Yo me muero de aquí al 7 de julio. Entonces, no radica tampoco en la voluntariedad de los profesionales, que sé que es la mejor, sino que a veces el propio sistema sanitario no está estructurado para poder dar respuesta a las necesidades de pacientes que, como decía el doctor, en una patología que no se le da la importancia que se tiene, aunque en los últimos años hayamos mejorado mucho, pero precisamente el hecho de que no nos muramos de esta enfermedad, pues nos hace que, a pesar de ser millones de personas a las que vivimos con migraña, pues se nos haga mucho menos caso que a otras personas, porque es verdad que sus patologías les llevan a la muerte, ¿no? Pero... Y si volvemos al diagnóstico, ¿atención primaria puede hacer algo para acelerar este diagnóstico? Sí, Pablo. Perdón. Sí, sí. Sí, vamos a ver, yo creo que es fundamental que tengamos lo que decía Isabel, la equidad en el sistema.
y tenemos que tener el acceso a pruebas de imagen. Yo, desgraciadamente, en mi zona no tengo acceso a la prueba de imagen, o por así decirlo, más FETEN, ¿no? Que es el TAC craneal, ¿no? En otros sitios de atención primaria sí que pueden tener acceso. Una prueba de imagen no es verdad que no es diagnóstica en sí, pero tranquiliza al paciente, ¿no? Y es fundamental que tengamos el acceso para ya descartar una cefalea primaria, que es un poco en el diagnóstico la ansiedad que le pueda generar al paciente en el primer momento. Es verdad que también a nivel de atención primaria tenemos que identificar muy bien esa presencia de comorbilidades que tienen los pacientes con migraña y que contribuyen mucho a su discapacidad. Y luego también tenemos que tener en cuenta un poco esos factores del paciente de cronificación que colaboran a que no mejore esa migraña y los pacientes deambulen un poco por el sistema un poco abandonados en cierto modo, ¿no? Entonces, esos tres factores son importantes a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en un alto porcentaje, como decía el doctor Laínez, que hay en España y que está soterrado y muchas veces infradiagnosticado, ¿no? Además, esa infravaloración de los pacientes muchas veces hace que consuman muchos más recursos y consuman ellos también incluso muchos más fármacos y que pues empeore en cierto modo toda esa situación del paciente que hace que sea ese estigma que se le tiene al paciente con migraña muchas veces y esa incomprensión, ¿no? que padece en su entorno pues, laboral, familiar, incluso social, de relaciones y nos frustra a nosotros como profesionales médicos de cara a enfrentar su problema real. Isabel, ¿qué piensa un paciente? ¿Cómo le puede ayudar más el médico de atención primaria a este diagnóstico? Yo creo que el médico de atención primaria, es decir, que es el lugar donde primero acude un paciente. Bueno, pues hay muchos doctores, muchísimos, como el doctor Vaz, que están súper comprometidos con la migraña y hay muchos casos, digo, porque al final, ¿quién acude a la asociación? Pues las personas que están desesperadas, los que tienen su manejo controlado, pues ya no vienen, o sea, no recurren a nosotros. Entonces, pues tenemos quejas pues de personas que van, que sí que me duele la cabeza y entonces, bueno, pues no les explican bien lo que es y entonces les dan un antidepresivo y entonces viene el paciente y dice, oiga, es que he salido de la consulta con un antidepresivo. Entonces, pues a veces no les explican algunos casos, digo que no quiero generalizar, pero como está diciendo qué cosas hay para mejorar, yo creo que es muy importante que el médico de atención primaria maneje las expectativas del paciente, es decir, que le explique que esto es una enfermedad crónica en el sentido de que no se cura, pero que tiene tratamiento, pero que los tratamientos no le van a quitar todos los síntomas, que le explique exactamente pues si le puede quitar, le puede disminuir el número de crisis o la intensidad de las crisis, que le explique los efectos secundarios, que le prescriba aquellos tratamientos que de verdad le vayan mejor en el sentido del estilo de vida. Pues hay tratamientos que tienen efectos secundarios que si eres una persona con una actividad profesional o intelectual, pues que no te van a afectar. En cambio, o si eres una mujer y estás muy preocupada y te van a hacer engordar. Bueno, pues ese tipo de relación médico-paciente que creo que es importantísimo, ese diálogo para que el paciente entienda que lo que se va a tomar, bueno, pues le va a mejorar, pero no le va a curar. Y por otro lado, creo que también es muy importante explicarle al paciente que esto es un equipo, es un profesional que está prescribiendo y es un paciente, es una persona que vive con esa patología y que tiene que poner de su parte en llevar un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio cuando no tenga crisis, comiendo de una manera a sus horas y tiempo y durmiendo bien, no excediéndose en beber mucho, o en comer mucho o en dormir mucho. Bueno, cada uno al final se va conociendo cuáles son sus desencadenantes, pero yo creo que si me dices, define con una palabra cómo se podría mejorar todo, volvería a la información, formación del paciente, del médico de atención primaria, para que en la mayoría de los casos se pueda manejar. Y cuando no,
que deriven a un neurólogo. El problema es que cuando atención primaria deriva a neurología, luego neurología tiene que derivar al neurólogo especialista en cefaleas. Entonces, eso que parece muy fácil, tarda mucho tiempo, que es un porcentaje pequeño el de los pacientes, me corregirán los doctores, los que necesitan esa derivación al neurólogo, pero esos son los que lo necesitan, son los que realmente ven su vida menoscabada por vivir con esta patología. Claro, la pregunta, doctor Lainez, inmediatamente para usted es ¿cómo le ayuda a neurología que la atención primaria agilice el diagnóstico? Hombre, nos ayuda completamente, es decir, porque si hay un buen diagnóstico va a iniciar un tratamiento y, por tanto, es decir, va a remitir exclusivamente a los pacientes que son complejos o no responden, o pacientes, es decir, pero el 90% de los pacientes de migraña son tributarios de manejo por el médico de asistencia primaria, absolutamente, es decir, sin ningún problema. Entonces, uno de los problemas que a veces tenemos es que muchas veces se remiten pacientes que no han tenido tratamiento preventivo o que han tenido tratamiento que no era el indicado. Yo creo que un poco insisto en lo que decía Isabel, estoy 100% de acuerdo. Creo que la información es clave. Muchas veces el paciente, uno de los problemas que tiene el paciente migrañoso es que llegas y le explicas un poco el problema y dice, por fin entiendo lo que tengo. Es decir, nadie hasta ahora ya ha visto 3 o 4 especialistas, 2 médicos de primaria, otro de otras especialidades, y nadie se había detenido 10 minutos a explicarle, mire, esta es la situación, este es su diagnóstico, este es el pronóstico y estas son las expectativas y estas son las posibilidades. Creo que esto es crucial, creo que al final somos un team junto con el paciente y bueno, es una cuestión tienes que hacer un poco eres el que le va a ayudar y va a dirigir un poco a dar la terapia ideal, a que tolere bien. Es cierto que deberíamos mejorar un poco lo que decía Isabel antes, tiene razón. A veces los tiempos de respuesta del sistema son demasiado lentos y ahora, por ejemplo, con la pandemia todavía se nos han complicado más porque teóricamente la telemedicina es fantástica, la telefenomedicina, que es la que hemos estado haciendo, no es tan buena. Es decir, entonces cuando llevas a un paciente durante un año vistos con 3 visitas telefónicas, la cosa es complicada. Entonces, es decir, creo que utilizar todos los sistemas, pues hay apps, hay correo, deberíamos, utilizando la tecnología, probablemente podríamos con menos tiempo ser capaz de dar mejores respuestas, ¿no? ¿Y la farmacia, qué papel juega en la migraña desde un punto de vista de colaboración con la atención primaria y con el propio paciente? Es fundamental. Uno de los dos. No, doctor, por favor. Isabel, perdona. No, yo creo que nosotros precisamente en este momento estamos en un proyecto junto con la CEFAC porque pensamos que la farmacia comunitaria es un punto, muchas veces el primer punto, o sea que a veces no va el paciente ni al médico de atención primaria donde va es la farmacia. Entonces lo que estamos haciendo es una campaña de concienciación para que precisamente el farmacéutico le diga, oiga, usted no puede estar tomando esta cantidad de analgésicos, váyase usted al médico de atención primaria, que será el que le tenga que diagnosticar. O sea que en ese caso es muy importante porque pues hemos visto que el abuso de los analgésicos es uno de los factores de cronificación de la migraña. Eso es el tema de la farmacia comunitaria, y el tema de la farmacia hospitalaria, pues si queréis lo dejamos para una segunda vuelta. ¿Es esa misma percepción, doctor Vaz? Sí. De hecho, cada vez trabajamos más con farmacia comunitaria. Yo los considero como atención primaria, es la primera puerta que tienen muchas veces los pacientes, y lo hemos visto en esta pandemia, donde a nosotros no podían acceder o tenían más dificultades de acceso, pero sí a la farmacia, ¿no? Y muchas de sus dudas, preocupaciones se las resuelve de forma bastante eficaz, ¿no? Yo he estado en algunos congresos incluso con ellos trabajando en temas como la demencia, donde son la primera detección del problema, ¿no? Donde ven que tienen los fallos de coger la medicación o de dónde
nos recuerdan y hacen ese cribaje que es tan importante en nuestra patología. Pues en la migraña pasa un poco lo mismo, identifican reacciones adversas, consumo excesivo de fármacos, y ahora ya que estamos interconectados de forma digital a través del ordenador, donde sabemos perfectamente si tienen la adherencia al tratamiento, si cogen incluso si lo toman, son la primera barrera, son el primer foco de información y son los que nos derivan incluso a los pacientes a nuestras consultas cuando hay un problema, con lo cual es fundamental y debe haber cada vez más colaboración entre ambos niveles. Me imagino que además desde los servicios de neurología también ayuda mucho que el paciente esté bien, tenga una buena adherencia, tenga un buen seguimiento, ¿no, doctor No, Lainez? yo vamos, creo firmemente, estoy con mis dos compañeros, Isabel y Pablo, en que el farmacéutico tiene un papel muy importante porque es un primer punto de consulta. Por una parte, nosotros hace ya años 90 hicimos alguna campaña en farmacias porque nos parecía que era muy importante, y luego en el seguimiento de los tratamientos, la adherencia, por ejemplo, pueden ayudar mucho. Y como decía Isabel, recientemente con los nuevos fármacos también se ha incorporado la farmacia hospitalaria, pero este es otro tema, ¿no? Pero vamos, la farmacia comunitaria creo que en nuestras enfermedades tan frecuentes juega un papel muy importante porque es un punto de consulta frecuente y de detección de problemas como el abuso de fármacos o el cumplimiento con la medicación. Y luego una pregunta que es muy para pacientes, ¿no? Es decir, que si los pacientes de migraña siguen sintiendo ese estigma debido a su enfermedad, antes lo comentaba no me acuerdo quién, en su entorno familiar, en el laboral, ¿se entiende la migraña? Bueno, yo diría que vamos dando pasitos y seguro que el doctor Lainez, que lleva muchos más años profesionales, pero que además también tratando con pacientes, bueno, pues sabe la evolución que ha habido, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, hoy gracias a que hay investigación, a que hay nuevos fármacos, a que existen estos nuevos canales, a que los médicos, hay neurólogos que están muy comprometidos con la migraña, pues sí, ya se habla de migraña y bueno, ya no solo en canales médicos, sino en canales más generalistas, bueno, pues nos llaman para dar nuestra opinión. Entonces, ya se habla de migraña, ya no se dice es que tengo jaqueca, sino ya por lo menos ya se sabe lo que es la migraña. Pero falta muchísimo por hacer. Creo que es labor de todos o misión de todos el hacer entender que esto es una enfermedad, que no es una característica o no es un carácter de es que fulanita le duele la cabeza, que es un poco el estigma que sufrimos, porque el dolor es invisible. Sé que se puede medir con un diagnóstico de imagen, pero al de enfrente le es invisible. Entonces, es curioso como muchas veces produce más empatía una tirita en un dedo que una migraña. Es invisible porque el dolor no se ve y es invisible porque cuando estamos en una crisis estamos metidos en nuestra habitación con las persianas bajadas y sin oír a nadie. Y la migraña nos hace perder tantos momentos de nuestra vida que la gente que vive a nuestro alrededor, incluso los más cercanos, a veces no entienden que es que no podemos, o sea, no podemos ir a esa boda o no podemos asistir a un evento social o, bueno, pues como una querida amiga mucho más joven que yo que se tuvo que perder su graduación porque no pudo asistir a la graduación de su carrera universitaria porque ese día tenía una crisis. Entonces, la persona que vive con migraña muchas veces sufre la incomprensión, también depende del entorno en el que vivas y de la capacidad que tengas de decirlo. Hay mucha gente que no quiere decir que tiene migraña porque, bueno, pues puede suponer para su trabajo o considera que puede suponer para su actividad profesional o laboral, bueno, pues una dificultad añadida. Entonces, bueno, pues todavía lo vive peor. Pero realmente yo creo que todo esto en lo que estamos todos trabajando y en dar visibilidad a la migraña y en explicar que es enfermedad, que es incapacitante, pero que se puede manejar en la mayoría de los casos con un tratamiento adecuado, bueno, pues hace que al final esto se vaya normalizando, que es el objetivo principal de la asociación, ¿no? Informar y visibilizar la migraña, ¿no? Entonces, bueno, pues desde campañas internacionales trabajamos con Europa, con la Alianza Europea de Asociaciones de Migraña,
Estamos viendo que cuando organizamos un webinar tenemos a 3.000 personas que lo están viendo, que dices, bueno, 3.000 personas viendo un vídeo en YouTube, la verdad, YouTube hablando de migraña, pues es bastante, ¿no? Pero sí, todavía hay mucho por hacer, pero yo estoy contenta porque vamos mejorando. Doctor Lainez, doctor Vaz, ¿se siente también ese estigma desde neurología y desde atención primaria? ¿Se siente ese estigma de los pacientes? Totalmente, el paciente sigue decir, yo estoy con Isabel en que soy optimista porque hemos mejorado, pero me hubiera gustado mejorar. Creo que en proporción al esfuerzo que hemos hecho, todavía hemos mejorado poco. Es decir, yo todavía sigo decir, yo llevo, quizás soy el que más veterano en estas lides, llevo ya muchos años metido en esto, empezamos antes de los 90 y realmente en aquel momento era un erial completamente, pero todavía te siguen viniendo pacientes que les da vergüenza confesar a su pareja o en su trabajo o al amigo que tienen otra vez migraña, que se toman el analgésico a escondidas, que se esconden para que no les note, que todavía sienten un poco vergüenza de tener migraña. Y por eso insisto que esto es una enfermedad biológica como ser diabético, ser hipertenso, y esto es la clave de lo que tenemos que transmitir a la sociedad. Es decir, que migraña, como decía Isabel, no es un carácter, es decir, es una enfermedad y que uno no tiene la culpa de tenerla, es decir, que nace con ella y desafortunadamente esa parte no la podemos eliminar, pero podemos eliminar muchísimo las consecuencias, ¿no? ¿Es así, Sí, doctor Vaz? sí, sin duda, es verdad. El estigma es verdad que está disminuyendo, se intenta cada vez comprender, empatizar más con los pacientes, pero queda camino. Yo creo que todavía a todos los niveles, desde atención primaria hasta el último nivel donde se le puede atender a los pacientes, pues todavía hay que empatizar con que no es una enfermedad todavía considerada como puede ser la hipertensión o puede ser la diabetes. No está todavía igual de, si comparamos un poco en cuanto a pacientes, ¿no? Entonces, queda camino, pero es verdad que estos últimos tiempos pues sí que la formación de los profesionales es fundamental para conocer que es una enfermedad biológica y que está ahí, que está contrastada, que hay unos fallos de unos neurotransmisores y unas vías del dolor que cada vez se está estudiando mejor, que están alteradas y que desencadenan el dolor y que desencadenan incluso otros síntomas pues de irritabilidad, de que te tengas que acostar en la cama, como ocurre con muchos de los pacientes en los que tienen que guardar reposo en cama, ¿no? Eso en otras enfermedades no ocurre, ¿no? Una diabetes no tiene pérdidas de día de trabajo, una hipertensión, una dislipemia, cierto riesgo cardiovascular que va a generar otros problemas quizá diferentes, pero pérdidas de días de actividad social, laboral, personal y de interrelación con los demás, eso no lo tiene otras patologías, ¿no? Entonces, empatizar, conocer, formación y investigación. Es fundamental que cada vez haya más investigación en esta patología para desarrollar esas líneas de tratamientos nuevos que, bueno, en fin, esperemos que yo creo que mejorarán la calidad de vida de nuestros pacientes y una mejor percepción por parte del profesional sanitario. Yo creo Muy bien. además que, perdona Luis, quería añadir que el problema del estigma también viene porque la gente en general, la gente que no sabe, que no tiene migraña, pero que ha tenido un dolor de cabeza por una resaca o por una otra situación, considera o cree que esto es un dolor de cabeza y entonces, hombre, un dolor de cabeza, pues yo también lo tengo y no me pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que eso nos perjudica mucho, ¿no? En la confusión que hay entre una migraña y un dolor de cabeza. Y también el hecho de que seamos el 83% mujeres las que sufrimos esta enfermedad, con unos picos de crisis entre los 20 y los 45 años, que son la edad en la que además tenemos responsabilidades familiares, nuestra vida profesional, bueno, pues es cuando tiene que crecer, nuestros hijos a la vez, bueno, pues eso hace que sea todavía mucho más complicado. Es decir, no por ser mujer es más complicado, pero sí que es más complicado cuando además de trabajar
estás embarazada y tienes un niño pequeño y tienes que acudir a recoger al otro del colegio y no puedes salir de casa porque... Entonces yo creo que ahí hay todavía una labor importante que hacer y también una educación en el entorno laboral. Muchas veces nos sentimos, como decía el doctor, que al paciente le da vergüenza o esconde que tiene migraña porque en el trabajo no queremos decirle a nuestro compañero que tenemos una migraña y nos tenemos que ir, pero es que a veces nos tenemos que ir porque hay gente que bueno, pues que antes de, o que cursa la crisis con vómitos, y es que en ese momento no te puedes quedar en tu puesto de trabajo, es que te tienes que ir aunque sea al baño bueno, pues a vomitar, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en urgencias, cuando esto, bueno, pues lo sabemos por muchos pacientes, cuando una persona acude a urgencias con una migraña es porque de verdad no puede más, porque en ese momento solo el hecho de levantarte de la cama para acudir al hospital es porque te encuentras muy mal. Muchas veces un paciente a urgencias es al último al que ven, que no, no le pasa nada, ese le duele la cabeza, que se espere, y te ponen en la misma sala con los halógenos encima, los niños gritando en la sala de al lado, que dices, bueno, pero si fuera, esto es como poner a un quemado echándole, no sé, en una sauna dentro, pues exactamente igual. Entonces, por eso pues creo que todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer, pero seguro que hemos avanzado un poquito más que estábamos hace unos años. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los tres, a Isabel Colomina, que es la presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, al doctor José Miguel Lainez, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurología, y al doctor Pablo Vaz, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Neurología de Semergen. Muchas gracias y nos vemos en www.isanidad.com.